Para fijar posición a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se le concede el uso de la palabra al senador Roberto Gil Suárez. Con su permiso, señor presidente, la medalla Belisario Domínguez fue creada para honrar a hombres y mujeres que se hubieran distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de la patria o de la humanidad. Le sirve de inspiración el senador Belisario Domínguez, liberal chiapaneco, que muriera en un acto de patriotismo cívico, denunciando y oponiéndose a la usurpación del poder en manos de Victoriano Huerta. La participación política de don Belisario comenzó con la publicación en periódicos locales en Chiapas, a través de las cuales desarrolló su participación política y ancló sus reflexiones y publicó sus ideas en el uso de la palabra como instrumento de debate, pero también como evidencia de su convicción. Don Belisario Domínguez se distinguió también por el ejercicio sensible y caritativo de la medicina, de la cual se desprenden anécdotas de profunda bonomía. Bonomía que hoy nos recuerda a don Ernesto de la Peña. La medalla se ha entregado en varias ocasiones a mexicanos cuyo mérito ha sido evidente en las materias cívicas y políticas, pero no tantas veces a personajes cuya excepcionalidad y actividad tuviera una repercusión en otros ámbitos de la vida social, como las artes, la literatura, la filología o la filosofía. La Comisión para la Medalla en el Senado de la República ha concluido otorgar este reconocimiento a un mexicano verdaderamente excepcional. Galardonada don Ernesto de la Peña pasa por el reconocimiento del lenguaje como punto de acuerdo y de desacuerdo, pero del lenguaje como evidencia clara de lo propio, de las particularidades que en el ejercicio del uso se le añaden, pero también de las diferencias que en su uso se imponen. Pasa por reconocer que el estudio de las letras, el análisis de la literatura, el ejercicio de la cultura, son actividades profundamente liberadoras. Pasa por entender la obra de don Ernesto, la crítica, la divulgación de la cultura, como impulsos de libertad que se definen frente a su circunstancia histórica. Ernesto de la Peña fue un erudito en el sentido clásico de la expresión, un sabio universal, palabra, cualidad y vocación prácticamente en desuso, conocedor de la historia, de la filosofía, de la teología, de la música, un estudioso del lenguaje, de ese rasgo más primario porque transforma nuestros impulsos en ideas y pensamientos, pero también del lenguaje que logra el entendimiento reflexivo y crítico entre diferentes y que es justamente el elemento más complejo del ser humano como ser en sociedad. Quien dedica su vida al entendimiento del lenguaje, dedica su vida al entendimiento del vínculo social que representa y al mismo tiempo de las particularidades que lo constituyen. Quien dedica su vida al estudio de la palabra, dedica su vida al estudio del ejercicio de la libertad. El lenguaje como punto de encuentro, pero también como rasgo de identidad, de carga cultural, de particularidad que solo se entiende plenamente cuando se emite. El lenguaje como espejo de la democracia y también de la política. Ernesto de la Peña dominaba más de 30 idiomas, hablaba 5 de ellos a la perfección. Fue ensayista, poeta, crítico y divulgador, todo ello en grado excepcional. Un hombre dedicado a la cultura entendida como la creación humana y también a su difusión. Un hombre dedicado a la humanidad y reconocido por el ejercicio noble y humilde de la propia. En todas sus actividades, don Ernesto demostró un compromiso incuestionable con la perfección y con su utilidad. Es decir, fue un hombre que desarrolló su virtud y la puso al servicio de su comunidad. Como todos los grandes personajes de la historia, no puede entenderse don Ernesto de la Peña si no es en reflejo a su circunstancia histórica y a su comunidad. Fue un hombre que en el ejercicio de sus virtudes se puso al servicio de la libertad y en el desarrollo de sus convicciones y sirvió también a la convivencia pacífica y armónica, a la convivencia ética y estética. Al dedicarse a la divulgación de la cultura, don Ernesto siempre cuidó no recurrir a trivializaciones para volverla accesible. Al contrario, se preocupó por transmitir su esencia y las herramientas para aprenderla. Lo mismo en su obra escrita como en cada una de las mesas que tanto disfrutaba. En esa tarea sirvió con sentido de bien a la causa liberadora, emancipadora de la cultura. La cultura, su apreciación y su ejercicio vinculan al individuo con su propia sensibilidad y también al hacerlo con su propia libertad, porque la cultura libera de prejuicios, de maniqueísmos, de aislamientos, porque al liberar al individuo de su contingencia,
la cultura libera al individuo de las ataduras que le impone la ignorancia. No puede desestimarse que el ejercicio de la creación artística necesariamente es un ejercicio de libertad, ni puede obviarse que en el ejercicio del pensamiento crítico se construye y se fortalece a la democracia como forma de vida. La palabra como idea, la palabra como encuentro, la palabra como legado y como inspiración de vida, todo eso representa don Ernesto de la Peña. Su prodigiosa memoria como alegoría de la historia, su prolífica obra como la herencia de cada hombre y mujer a la humanidad. Condecorar al doctor de la Peña es reconocer las aportaciones de cada una de las manifestaciones de su obra y reconocer a ellas en su conjunto. Es reconocer su vocación y su empeño, pero también su profunda calidad humana. Es reconocer al lenguaje, al arte, a la filosofía, a la apreciación artística como rasgos esenciales de la libertad. En una era en la que la velocidad, la inmediatez, la horizontalidad del conocimiento se han vuelto la norma, condecorar a don Ernesto de la Peña implica reconocer admiración por su inigualable curiosidad intelectual, por una vocación por entender la actividad cultural e intelectual desde un pensamiento humanista que procuraba constantemente poner al hombre y al humano como los ejes de la creación artística y científica, pero también al hombre como centro de la política. Este reconocimiento significa reconocer a un humanismo que permitió avanzar hacia una profunda e inconmensurable profundidad, sin perder su sentido ni el vínculo a la comunidad que servía de inspiración y de escucha. Un país democrático tiene que escuchar sus manifestaciones culturales porque en la creación artística, la demanda, la crítica, la rebeldía se demuestran vigentes y armónicas. Es en el entorno cultural en donde adquieren fuerza y apoyo. Es ahí donde el propio individuo, en su ser y su circunstancia, se asume plenamente como un ser social, como un ser en comunidad. Esta condecoración significa reconocer el mérito y la humildad, la genialidad y la bonomía, la libertad y la creatividad, la excelencia y la excepcionalidad de don Ernesto de la Peña. Confío en que las fuerzas políticas reconoceremos en este humanista a un digno destinatario del máximo honor que este Senado puede conferir, la medalla al valor y al empeño libertario de don Belisario Domínguez. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador Roberto Gil Suárez. Ha pedido hacer uso de la